Volvemos a intentar. Acá estamos. Estamos todos juntos, por suerte. Veo que me están mandando muchos mensajes. Qué bueno. Ahí veo que se están uniendo muchos amigos. Qué bueno. A ver, me están ayudando desde acá. Hola a todos. A ver, seguimos esperando. Seguimos intentando hasta que esto suceda, que ya pronto va a suceder. Eso es lo importante en todo esto. Mientras tanto, por suerte, los actores y las actrices sabemos mucho improvisar, así que es algo muy bueno eso. A ver, estoy buscando, a ver, acá lo encontró a Luis, a ver. A ver, ahí te envié la solicitud yo. Acá estoy. Ahí está. Hola Bien. Luis. ¿Cómo va? ¿Me escuchan ahí? Perfecto, te escuchamos. ¡Qué Bueno, ahí alegría! está. Me acomodo. Ahí va Estamos queriendo, ahí va todos queriendo. aprendiendo cosas nuevas. Ya lo creo, sí, 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 ya lo creo que sí, sí. Bueno, Bueno, nosotros te ahí estábamos yo, esperando como si fuese un cumpleaños esto. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me había salido en vivo yo Bueno, y la gente amiga me decía que estaban, que se habían unido, pero no me escuchaban y además yo estaba en cualquiera, ¿no? Es nuevo, es la primera vez que hago esto, ¿eh? Es la primera sí, vez. sí, para mí también. Así que estamos los dos Muy bien. estrenando. Ahora Bueno, quedé en un lugar raro porque no quise escribir algo y te veo por la mitad sí, vos, me veo por la mitad a mí, no sé qué. Bueno, sí, no. está bien porque los dos estamos compartiendo pantalla, entonces la gente nos ve No, a pero los ahora dos. yo escribí Sí. algo y se me puso el teclado y me impide verme a mí, verte a vos. En fin, no Ah, sé cómo perfecto. sacarlo. ¿Ustedes me ven mitad de pantalla? Nosotros te vemos en la mitad de la pantalla, pero te vemos perfecto. Ah, entonces se ve que hay algo que yo hice mal, aunque vaya para atrás. Bueno, no, A no ver, puedo. te esperamos, no hay problema. No quiero apretar la cruz porque me voy a ir, ¿no? Sí, si apretás la cruz te vas de la conversación. Ah, y a ver, no puedo. Es que veo mal. Bueno, no importa, vamos a hacerlo así porque si no, no lo hacemos más. Bueno, dale, bueno, Luis, la verdad que con Sonia, que es la coordinadora de las clases de Cachala Quimera, y con todo el equipo, la verdad que pensamos esta idea para este momento Te de estoy cuarentena que escuchando estamos viviendo entrecortado. todos. Ahí está, ¿ahí me ves bien? Ahí Sí, estamos. Y nada, sí, la sí. verdad es que tu trayectoria, tu carrera, ¿no? Todo lo que hiciste profesionalmente, para nosotras es siempre un pilar, ¿no? Hacia donde miramos, ¿no? Los actores como vos nos inspiran y bueno, en nuestras clases tenemos muchos alumnos, por suerte, y queríamos compartir este momento con vos. Así que si te parece, cuento un poco que sos rosarino, ¿verdad? Sí, soy rosarino, ya hace la mitad de mi vida la viví allá y ya un poco más de la mitad la viví acá. Me vine por el año 93. En el año 93 me vine para acá. Claro, y allá en Rosario hiciste la Escuela Nacional de Teatro. Sí, sí, yo empecé con la primera promoción de la Escuela Nacional de Teatro. Hasta el año 86, que fue el año en que yo ingresé, no había escuela nacional, es decir, no había conservatorio, lo que había eran grupos de teatro independiente, muchos. Rosario siempre tuvo un Sí, movimiento de teatro muy importante y siempre hubo muchos grupos, pero no existía digamos, el conservatorio. El conservatorio solo existía acá en Buenos Aires y en el año 86 se abrió la posibilidad de hacer la carrera, digamos, ¿no? Que fueran cuatro claro, años. Ahí, digamos, yo ya había empezado antes, en realidad había empezado a los sí. 16 años en grupos de teatros así independientes y a partir de la apertura del conservatorio ahí ingresé, hice los 4 años y paralelamente también iba haciendo teatro independiente con todos los grupos y teatro para chicos y títeres, digo, itineré Sí, por mucho antes de venirme para acá, ¿no? qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue que fuiste por primera vez a una clase de teatro? ¿Cómo llegaste ahí? Mira,
En realidad, fue en la escuela secundaria, yo empecé a hacer teatro en la escuela secundaria, Sí, eh, con un actor de Rosario, que se llama Miguel Franchi, que sigue siendo amigo mío de toda la vida. Yo empecé ahí teatro en el cuarto año de la escuela secundaria y después hice cuarto y quinto en la escuela eh, en la escuela secundaria, hice cuarto y quinto sí. teatro y ya cuando estaba en cuarto año ya empecé ahí los cursos en el Centro Rosarino de Investigación Teatral, se llamaba, un grupo independiente de allá de Rosario, y enseguida, cuando yo terminé la escuela secundaria, se abrió el conservatorio, es decir, la posibilidad de hacer la carrera a nivel nacional, con el título terciario y todo eso. Qué bueno. Y acá los alumnos, bueno, nos mandaron esta semana muchas preguntas, ¿no? Y cosas que querían hacer, que también les decimos que pueden escribirnos abajo, que vamos a tratar de leer las preguntas, que esa es la idea que tenemos un poco con Luis. Así que lo que me preguntaban, Luis, era, bueno, ¿en qué momento dijiste esto para mí es una profesión? ¿No? Quiero dedicarme a esto, quiero que esto sea mi vida. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la verdad es que si te tengo que ser sincero, fue un deseo muy temprano. Cuando yo prácticamente empecé, me di cuenta de que el teatro, la actuación, iban a acompañarme a mí. En Sí, ningún momento se me cruzó abandonar, incluso en momentos que fueron complejos, porque mantenerse en nuestra profesión, en nuestra actividad, es muy complicado, ya todos lo sabemos, pero claro. de arranque yo tuve siempre un deseo muy fuerte y como la certeza de que lo que yo quería era ser actor. Entonces eso en un punto te juega a favor, en otros puntos te juega en contra porque me declaré inútil para cualquier otra actividad que no estuviera vinculada a la actuación. Entonces, en los momentos de mayor estrechez económica no tenía herramientas para que yo pudiera generar ingresos por otro lado. No es algo Claro. recomendable. Siempre digo que más bien veamos de qué manera podemos ir cumpliendo nuestro deseo, que en el caso mío y en el de la mayoría de los que empiezan a estudiar teatro es ese, dedicarse a la actuación, pero que mientras tanto se puedan desarrollar también algunas actividades paralelas que nos permitan hacer que no sea tan complicado el cotidiano económico, viene muy bien. Yo no sé si Lógico, también un poco, también yo me generé cierto ponerme a prueba, ¿no? Como todo el tiempo ponerme a prueba de que yo como lo que quería era actuar, no iba a tener la posibilidad de generar ningún otro ingreso que no fuera con la actuación. Entonces eso también me obligaba a estar permanentemente muy atento a lo que era generar grupos de contención, grupos de teatro que tuvieran ideales parecidos o si no eran parecidos, que por lo menos el deseo de hacer teatro o de actuar nos uniera fuertemente. Entonces todo eso me llevó a tener mucha curiosidad y a meterme en muchos lugares y por eso también mi formación es muy variada. Yo fui titiritero mucho tiempo, pero también sí. era titiritero, pero también actuaba, era un grupo de teatro de actores y titiriteros. Mi primera gira afuera, por ejemplo en España, que fue en el año 91, por ahí, 90-91, fue con un grupo de títeres. Fuimos a un festival muy grande que había en principio de los 90 en España. Hicimos una gira, bueno, que estuvimos mucho tiempo por ahí dando vueltas con estas obras para chicos y para adultos, eran de títeres. Y bueno, eso era un poco también la curiosidad, ¿no? Después la curiosidad estuvo más vinculada a lo que era el cine y la televisión y a partir de ahí fue la mudanza que hice con no poco costo acá a Buenos Aires. Claro, ¿y esa época de títeres también estuvo asociada a tu participación en el teatro callejero o fueron dos cosas Er- distintas? no, 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 eso era todo medio paralelo. Ah, Era todo bastante. Mientras yo hacía títeres, hacía también teatro como actor, incluso
una de estas obras acá me están pidiendo, perdón, que saque algo para que Sí, se te vea mejor, esperamos. pero no, alguien es como, no, se te ve bien, dice Sandra Sofía. Bueno, entonces sigo. No, teatro para chicos, yo también, fue prácticamente lo que empecé haciendo, una obra que se llamaba El Baúl Sí, Azul, este, y después cuando nosotros hicimos la gira por Europa, esa primera gira que yo hice en el 90-91, eh, hacíamos un espectáculo para adultos y un espectáculo para chicos de guantes, de títeres de guantes en la calle. Y con hermoso. eso, digamos, vivíamos y nos íbamos costeando la gira. La gira nos permitía comprar los pasajes para poder viajar a España y después de allá nos teníamos que arreglar como podíamos. Así que estuvimos haciendo títeres en Barcelona bastante tiempo y viviendo ahí en unas pensiones en el barrio chino. Los que conozcan Barcelona, hay que ubicarse en el barrio Sí, chino de Barcelona de los años 90, pre-Olimpiadas. Era un barrio bastante pesado en los 90. Eh, y bueno, y ahí vivíamos en una pensión, los que habíamos ido de acá, que éramos tres actores, cuatro. alucinante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá veo, Luis, que mientras vos estás hablando, no te puedo explicar la cantidad de saludos que estás recibiendo. Muchos. Acá voy viendo Todos te algunos agradecen se me tus quedan atrás. trabajos. Sí, Sí, ya sí, veo, creo me que quedé hay atrás, familiares me quedé tuyos atrás. también, me parece. Ah, sí, 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 que te no saludan. me doy cuenta. Sí, así que, bueno, nada, y ahí estaban preguntando un poco, una pregunta que acabo de leer era, ¿cómo fue tu ingreso? O sea, ¿cómo ingresaste a lo comercial, digamos? A lo comercial. Sí, ¿cómo fue eso? Como tu primer ingreso así de fama. Sí, fue paulatino, ¿viste? Algunas cosas uno no se da tanto cuenta cuando se produjeron. Yo siempre, mi deseo siempre estuvo muy vinculado a la actuación. Eso, lo que les decía antes, desde Sí, jovencito, tenía 16 años cuando este, decidí o algo por fuera de mí, uno no sé, porque cuando es tan fuerte el deseo no sabes si vino, si era intrínseco desde que uno es chico, no sabes bien dónde se produce algo que te hace tener una certeza o una decisión muy firme de querer actuar. Y nunca pensé yo mi actividad en relación a si era comercial, sí tenía como el deseo fuertemente arraigado de que yo quería vivir de mi actividad como actor y que claro. me di cuenta que en Rosario ya llegó un momento que sentía que no, como que no podía, si yo quería vivir de la actuación, que no iba a poder, que me iba a tener que dedicar a la docencia o que iba a tener que alternar y nunca me consideré docente. Me parece que la docencia hay que estar muy formado. Yo nunca me sentí formado para la docencia. Me parece que es algo muy serio, que también implica una responsabilidad muy grande. Vos que sos docente, eso lo sabés mejor que yo y Muy todos los que lo grande, son. sí. Muy grande. No digo que los actores no tengamos responsabilidad, porque también generamos opinión y somos muy observados, pero la docencia es algo que después el que absorbe lo que dicta un profesor o un maestro, eso va a marcarlo en su vida por el resto de sus días, para bien Sí, o para mal. Los maestros marcan. Si uno tiene un mal maestro, tendrá un acopio de información y de vivencias que no serán los mejores para replicarlos. Entonces, nunca sentí yo que la docencia, nunca me sentí preparado para la docencia, si bien probé un poco, pero no me sentí sí, preparado. Entonces, sentía que si yo quería desarrollar mi actividad como actor, hacer cine, hacer televisión, iba a tener que hacer un movimiento de Rosario, porque Rosario no tenía las armas con las que uno necesita contar para desarrollarse. Es decir, no había ficción local, o había muy poca. El cine recién en los años 80 y yo participé en el primer largometraje que se filmó en Rosario en finales de los 80, que se llamó De regreso al país dormido. Digo, fue esa película y después
muy esporádicas las posibilidades de hacer cine en Rosario. Así que yo entendí muy jovencito que si yo quería desarrollarme como actor, iba a tener que hacer un paso a esta ciudad. Después lo comercial se fue dando, no sé en qué momento uno ingresa como a cierta maquinaria que te empieza a convocar, que uno es más convocado. Yo creo que es una sumatoria de cosas. No, no creo que haya una cosa que a uno... Y que si hay una cosa, me parece que yo desconfiaría. Me gusta más que las cosas se vayan dando por un proceso y que uno se vaya nutriendo en ese proceso y que tenga mayores armas para convivir cuando esta cosa que se llama profesión o comercialización empiezan a darse. Me parece que está bueno que uno tenga herramientas que también le permitan ser ubicado en lo que es nuestra actividad, porque nuestra actividad es de mucha exposición y Sí, genera a veces deseos que están más vinculados al exitismo y que eso, a mi manera de ver, es bastante contraproducente y le hace bastante daño a lo que es una actividad, a la actividad de desarrollo como actor. Porque si hay algo que yo tengo certeza, yo tengo hoy 51 años, voy a cumplir ya pronto 52, es que digo, ya está, digo, más o menos, mejor o peor, yo voy a seguir actuando. Y esa certeza que la tuve muy joven se mantuvo. Ahora, ¿por qué se mantuvo y qué es lo que a mí me produce tanta curiosidad? Yo lo voy descubriendo día a día y yo también me voy sorprendiendo de cómo mi actividad sigue generándome deseo profundo y compromiso, porque también entiendo que hay toda esta gente que veo que me está escribiendo y la gente sí. que me sigue. Yo no soy muy de las redes, pero tengo 16.000 y pico de seguidores, digo, toda esa gente que descubre en uno algo que le interesa. Yo creo que uno tiene que estar preparado para darle lo mejor, como actor en mi caso. Me extendí muchísimo, perdón. No, por favor, es un placer escucharte, todo lo contrario. Una de las preguntas, Luis, que nos hacían, ¿no? Y que me parece que tiene que ver un poco con esto que estamos charlando es, bueno, ¿en qué te transformó la actuación a vos como persona, ¿no? Porque nosotros decimos mucho que cuando ingresan al taller vemos, ¿no? Cómo ingresan y después cuando termina, por ejemplo, la muestra de fin de año, ¿no? O a través de los años vemos una transformación personal y eso también los alumnos nos van contando, ¿no? Lo que les va pasando. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en relación a esto? Si vos lo sentiste fuertemente o también fue algo que fue sucediendo y que, bueno, nada, que está. Sí, fue sucediendo porque yo fui desarrollándome como persona y actor, casi te diría paralelamente, porque empecé muy jovencito, tenía Sí, 16 años cuando empecé, cuarto año de la escuela secundaria, tenía 16 años en una ciudad grande, pero a su vez con limitaciones como tienen todas las ciudades. Y yo me fui haciendo joven, adulto y ahora, bueno, más adulto, con mi actividad, con mi profesión. Entonces, es un recorrido paralelo, somos una solo, ¿no? Porque uno es esta persona que la gente conoce a través de los trabajos como actor. Y a sí, su vez, uno también va generando una especie de sensibilidad particular, no digo distinta, ni quiero con esto hacer una retórica del romanticismo de lo que significa ser actor o lo heroico que algunos actores se piensan recortados del resto de la humanidad, como si eso fuera un valor. Yo no lo creo así, pero lo que sí sí, sé es que yo fui creciendo con mi profesión, con mi actividad y con mi deseo. Y lo fui es lo que más me ha acompañado en mi vida, porque empecé a los claro. 16 y tengo 50, casi 52, y es lo que más me ha acompañado. Ni mis hijos, que tienen 11 y 7, ni mi pareja, han estado tanto tiempo conmigo. Entonces,
nos hemos ido conociendo con la profesión, con la actividad y con el deseo durante todos estos años. Y ha sido para mí hasta ahora una relación bellísima que me ha traído momentos de enorme placer, de enorme eh, expansión, que me ha dado momentos también de mucha angustia y de incertidumbre y que me lo sigue dando, pero vamos cabeza a cabeza, nos vamos conociendo a medida que me voy haciendo grande. Entonces eso me parece que si uno abraza un deseo y una profesión, una actividad, y esa actividad lo acompaña durante tantos años, uno se va conociendo este, día a día, es día a día, y vamos renovando esa especie de contrato entre nosotros, entre la actividad Sí. y uno como persona. Lógico. Algo que veo que ahí que me preguntaron es, ¿cómo haces vos para construir los personajes cuando te llega un papel, ¿no? Como, ¿cuáles son los primeros pasos que digo, esto sé que es difícil de explicarlo porque también cada personaje tiene, me imagino, su vuelo, ¿no? Pero digo, si vos hay algo que vos decís, bueno, esto lo hago rutinariamente porque sé que esto me va a ayudar a construir este personaje para comunicarlo de la manera que uno sueña comunicarlo. Sí, llega un momento que después de tanto tiempo de hacer personajes y de leer guiones de películas y obras de teatro y hacer tanta tele y tantas cosas, yo no reparo tanto no me detengo a autoestudiarme, no me detengo a pensarme cómo llego a determinados estados o cómo decido determinadas cosas cuando hago algún personaje. No, el campo teórico queda bastante de lado. Los años, la experiencia, me han demostrado que lo teórico sirve muchísimo para algunos Sí. momentos y para otros la experiencia y esa combinación del conocimiento en la teoría y en los libros y lo que uno lee y cómo uno se forma, empiezan a estar más invadidos la, por la experiencia, por las horas de vuelo, por la cantidad de cosas que se hacen, porque cada registro impone reglas muy diferentes, el teatro, el cine, la televisión, y conocerlos en profundidad y conocer en profundidad cómo uno crea personajes en esos distintos ámbitos, empieza a ser parte de esto que decía antes, de la historia que uno tiene en común con la profesión. Cuando yo llegué de Rosario y empecé a ver lo que eran los estudios de televisión, los decorados, a mí me generaba, era como una especie de ingresar a un cuento, ¿no? Ingresar Claro, a esas páginas de los cuentos que uno leía cuando era chico, y de qué repente hermoso. ver cómo se abría la canilla en los decorados y salía agua en un lugar que era un decorado y que había cámaras, y ese mundo empezó a ser muy fascinante para mí. Mira, cuando yo vivía en Rosario y veía la tele, Sí, algo que yo muchas veces pensaba era si ese que está ahí haciendo ese programa lo está haciendo ese, ¿cómo no lo voy a hacer yo? No puede ser. Con mi formación, hacía 4 años que hacía el conservatorio, yo decía, si ese pelandrún está haciendo eso, ¿cómo lo voy a poder hacer yo? Cuando yo entré por primera vez a un decorado y vi la complejidad, empecé a tomarle un enorme respeto y un enorme cariño a los actores de televisión, a los que hacen televisión. Me parece que además la televisión es un ejercicio precioso y muy interesante para la actuación. Te demanda resolver y generar situaciones de la nada. Ahí no hay tanta posibilidad de tiempo ni para empezar a pensar en qué es lo que me hace llorar, en qué es lo que me genera un estado. Ahí hay que resolver y eso empieza a ser una mm, gimnasia
para el actor que es muy importante. Yo por eso a la televisión no le quito ninguna, no me parece como para muchos actores que le parece como menor o como que cualquiera puede actuar. No, hay que estar muy preparado. Y hay que estar muy preparado si uno quiere hacer cosas buenas y hacer buenos personajes en televisión. Pero en relación a lo que vos me decías de, de los personajes o cómo uno los crea, el tiempo te va dando armas que no te la da la teoría, que te la da la práctica, que te la da el Sí, conocimiento y el registro que vos estés transitando. Yo te diría casi que yo recién ahora, y lo digo sinceramente, recién ahora siento que empiezo a poder dar mejores personajes, que puedo empezar a generar mejores personajes porque recién ahora empiezo a entender muchos de los registros en los que actué toda mi vida, la televisión y el cine sobre todo, porque yo como me crié haciendo teatro, el teatro lo hago todo el tiempo, ¿no? Casi no ha habido año en el que no he estrenado una obra o dos a veces. sí, alucinante. La televisión y el cine, este, empecé a conocerla a los 16, 17, 18 años, perdón, a los 16, 17 o 18 años empecé yo teatro. Cuando me vine a Buenos Aires tenía 23 años. A partir de los 23 empecé a conocer lo que era el registro de televisión y de cine. Y van más o menos casi 30 años. Y yo te diría que todavía me sigo sorprendiendo de lo que, de todo lo que se puede, de todos los lugares que uno puede crear un personaje en el cine, en la televisión. Empiezo a sentirme mucho más amigado con la cámara, me empiezo a sentir que, que la cámara, algo que decía un viejo actor que a lo mejor muchos no conocen y otros lo recordarán por su película, Carlos Carela, que decía algo Sí. que yo lo entendí mucho después, ¿no? Que la cámara tiene que ser amiga tuya, uno se tiene que, la cámara de verdad captura todo, eh, en el cine, sobre todo en el cine, captura el pensamiento. Y en ese sentido me parece que también a los que les gusta escuchar a los actores, yo volví a releer en Sí. estos días de cuarentena un libro que leí hace muchos años y me lo volví a devorar en 3 días, 4 días, un libro de este tamaño, que es la autobiografía de Marlon Brando, y se llama Mm, las canciones que mi madre me enseñó. Digo porque escuchar a los actores en ese sentido es bien interesante, ¿no? Lo que han, lo que han, lo que ha transcurrido Marlon Brando en el cine. Y fíjate que no es un libro que hable sí. particularmente de la actuación, habla bastante poco de actuación, pero dice dos o tres cosas que, por supuesto, no comparándome con Marlon Brando, a quien tengo en un escalón demasiado Podés alto, hacerlo, Luis, pero podés hacerlo. no, a lo que voy es que, a lo que voy es que es extraordinario cuando vos decís, yo a este hombre lo conozco, y no por las películas que vi de él, sino por lo que está diciendo. Hay algo en lo que yo concuerdo de manera eh, total, y quien lea el libro, quien lo haya leído, entenderá lo que estoy diciendo. Y si no, sí esto de poder entender de los actores que por ahí hemos transitado estos registros, que pasan muchos años hasta que uno se da cuenta de las cosas. En la vida misma pasan muchos años hasta que uno se da cuenta de muchas cosas. Quizás uno tuvo el amor a su lado y recién lo ve después de mucho tiempo. Quizás uno el amor hacia sus hijos lo comprende cuando ya son grandes y entonces añora esos momentos cuando eran chiquitos. La profesión es divino cuando nos acompaña toda la vida. Y de estas cosas quizás uno se empieza a dar cuenta después de estar mucho tiempo conviviendo con la actuación. Recién ahora, creo que a partir de ahora puedo empezar a dar buenos personajes. Esa es la sensación que he tenido en los últimos 2 o 3 años. No desechen lo otro que han visto de mí, No, ni, por supuesto que ni no. piensen que yo estaba chantajeando a nadie. Juro que siempre he hecho todo lo mejor, y he abrazado esta profesión con enorme respeto, sobre todo porque
uno no sabe si es uno el que abraza esta actividad o es esta actividad la que lo elige a uno. De verdad que eso uno nunca lo sabe. Estoy hablando demasiado, me parece. No, nos encanta escucharte, nos encanta. La verdad que es súper rico lo que decís, ¿no? Porque habla mucho esto de los procesos, ¿no? De que los actores y las actrices hacemos muchos procesos para llegar a, ¿no? Y después las funciones por ahí, no sé, en el caso del Under, por ejemplo, por ahí son 10 funciones, 12 y nos despedimos, ¿no? Y siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué Sí. es eso que nos hace volver a hacerlo? Cuando dura tan poco después con la gente, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que vos estás hablando. Es que no se puede dejar de hacerlo. Esa es la sensación. Y cuanto uno más habla con los actores, los colegas o los alumnos, en el caso de ustedes, o cuando yo digo, he intercambiado muchas veces con gente que estudia teatro o cine y que, bueno, eso les interesa saber algunas Sí, cosas, tiene que ver con lo que ya uno no va a poder dejar de ser. Aunque la actividad después uno sienta que se diluye y que uno está más en la diaria y que tiene que buscar alguna actividad que le genere algún dinero porque si no siente que no va a poder. Yo lo que digo es, lo que siempre le digo a los alumnos o a la gente que tiene cierto interés por lo que uno hace, es que no se frustren por sentir que no van a poder tener éxito, porque el éxito es algo que lo que genera, como se lo conoce normalmente, es el apuro. Y el apuro nunca conduce a cosas buenas, nunca conduce a cosas buenas. Y en una actividad como la nuestra, en donde yo después de actuar de 40 años de mi vida, 36, 35, no sé cuánto hace que actúo, sentir que todavía se pueden seguir generando buenos trabajos y sentir que uno puede todavía hacer buenos personajes es muy importante. Pero a lo que voy es que los que sienten que tienen que generarse un trabajo paralelo o una actividad paralela para subsistir, que no dejen de actuar. Porque si dejan de actuar, van a seguir actuando en ámbitos que no son los que tienen que hacerse, ¿no? tal cual. Entonces, más bien, siempre tener ese espacio que nos genere la posibilidad de recrear el cotidiano poéticamente y dar Sí, una lectura más poética de lo que es lo raso que muchas veces suele tener la vida, lo ramplón, lo básico. Que se den siempre ese lugar porque ya está en ellos el deseo de actuar. Tengan siempre ese lugar a mano para poder desarrollarlo. No importa siempre, la plata no es que importa siempre, importa que le seamos fieles al deseo, importa que podamos desarrollar lo que nosotros sentimos en nuestro más íntimo lugar, que es lo mejor que podemos dar. Entonces, insisto con esto porque si no la gente se frustra mucho y no está bueno. Tengan siempre ese taller, ese lugar donde escribir, donde actuar, donde juntarse con gente que piensa parecido, que tiene deseos similares. Hay que juntarse con esa gente. El teatro, la actuación generan muy buenos momentos y todos los que han hecho teatro, los que estudian o los que lo hagan, saben que estoy diciendo algo que es cierto. sí, tal cual. Bueno, nosotros en Cachala Quipira sentimos un poco eso, ¿no? Como que uno encuentra como una familia un poco extraña, ¿no? Donde comparte momentos muy agradables y únicos, la verdad. Bueno, ahí Sí, estuve un poco leyendo, Luis, los comentarios y las cosas que nos fueron escribiendo. Continúan los corazones y las cosas lindas hacia vos. Y hay algo que preguntaron acá que era si hubo algún personaje así que te haya como impactado muchísimo y que lo recuerdes en tu memoria como un personaje que adorás. mira, yo tengo la sensación de que los personajes son un poco como los que... El otro día lo decía en una nota, hay algo de hijos de uno que tienen los personajes, que por más que
que a veces hagan cosas que uno no le gustan, los Sí, ama porque son constitutivos de la vida de uno. Y entonces hay algo de eso también con los personajes. Uno podría decir en diferentes momentos qué personajes o qué personas que pasaron por la vida de uno, porque lo importante yo creo que no sé si está tanto en los personajes que uno hace como en la gente que a uno lo modifica y le hace ver cosas desde lugares que de otra manera no los hubiera pensado. Y que en ese sentido ahí juegan un rol fundamental ustedes, los docentes, los maestros, que son las personas que nos hacen ver la vida de la actuación desde distintos lugares y los que nos convocan a, y los que nos invitan a que nosotros empecemos a modificar por ahí estructuras que nos daba algo que nos parecía verdad en un momento y que de repente alguien con otra mirada y con otra estética y con otra forma de enfrentarse a la vida nos empezó a modificar. Y me parece que los personajes están íntimamente ligados a los creadores con los que uno trabajó para que esos personajes sean posibles. Entonces yo creo que hay momentos, por ejemplo, a mí la escuela de teatro, el conservatorio en Rosario, sin duda me dio una visión mucho más amplia de lo que eran los grupos de teatro independiente. Y yo empecé a sentir que me empezaba a formar desde lugares mucho más eh, había muchas más herramientas que por ahí las que podía dar un grupo de teatro independiente, pero el grupo de teatro independiente fue el que me hizo a mí descubrir la vocación. Entonces, claro. sería injusto que yo dijera que la escuela de teatro y el conservatorio fueron más importantes que mis primeros años en el teatro independiente, como sería injusto decir que si yo no hubiera tenido la formación y la curiosidad que me despertaron el teatro independiente y el conservatorio, quizás no hubiera querido ver qué era lo que pasaba en un lugar de producción tan distinto como es la ciudad de Buenos Aires en comparación al interior. Entonces, le quitaría importancia a lo que me despertó enorme curiosidad, que fueron los primeros que me hicieron dar los primeros pasos en el mundo de la actuación, si dijera que me obnubilé por lo que era la actuación en cine y en televisión, porque también eso empezó a pasar. Digo, cuando yo me vine a Buenos Aires, estas fascinaciones de las que hablaba antes, de los decorados y de los actores, cómo resolvían en decorados de madera, de cartón, me empezó a despertar enorme curiosidad y esa curiosidad me hizo tratar de hacer cualquier cosa que me permitiera nutrirme de lo que era la televisión, de lo que era hacer un programa en televisión, y ahí empecé a repartir en aquel momento carpetas en las producciones, en las productoras, ahí en los canales de televisión. Entonces hubo hubo bisagras, y después acá en Buenos Aires estudiar con Alberto Ure y estudiar con Ricardo Bartiz fueron bisagras que me permitieron a mí abrirme a un mundo que yo no conocía, que no me lo habían dado los otros registros y los otros saberes, pero me lo empezó a posibilitar, me empezó a dar las llaves, me empezaron a dar estos maestros las llaves también para empezar a descubrir formas distintas de producción, Claro, herramientas distintas para yo tener para hacer personajes. Y después lo que significaron las producciones con cada uno de ellos, con Ricardo Bartiz, El pecado que no se puede nombrar, y 10 años después La pesca, y lo que fueron influyendo en mi mirada de actuación y en mi mirada estética y en mi mirada también ideológica, porque todo está vinculado a lo ideológico, todo está vinculado a lo político. Hacemos política, sin que duda. querramos o no, esto lo sabemos, es casi una verdad de perogrullo la que digo, pero todo está vinculado porque esas fuerzas que empiezan a estar en pugna en uno, empiezan a hacerte buscar cosas distintas. Y estos maestros también empiezan a posibilitarte esos instrumentos que te da la curiosidad. Entonces, yo Maravilloso. podría hablar de algunos personajes, pero sería injusto porque todos, de alguna manera, todos me hicieron
eh, conocer cosas distintas, abrirme a mundos diferentes, vincularme con los actores desde lugares distintos. Eh, la conformación de un personaje está siempre ligada al otro. No se construyen los personajes de manera solitaria, porque Tal no se cual. construyen los personajes mirándose al espejo. Es como, es como Como algo la que... vida, ¿no? Digo. Sí, sí, sí. En todo caso, si te mirás al espejo para construir un personaje, lo haces para ver el error, ¿no? Y esa cara que te devuelve el espejo, que no siempre es la que uno quisiera. Pero lo que te posibilita de verdad la creación siempre está vinculado a la otredad, a cómo te vinculas con esa otredad. Es muy colectiva nuestra actividad. Entonces uno puede ganarse los sesos en pensar cómo haría un personaje, pero ese personaje está construido con el otro, está construido con la historia, está construido con el guión, está íntimamente ligado y dialogado con todos los que forman parte de esa creación. Después sí, hay mejores actores que otros, sí, claro que sí, hay mejores actores que otros, hay mejores actrices que otros. No me preguntes por qué, porque no lo sé. No, el talento es algo que todavía se sigue discutiendo, es algo con lo que uno Sí, viene, es algo que te da la vida te da un montón de instrumentos, la vida te da un montón de posibilidades a veces, si sos una persona afortunada, si te vinculaste con gente que te ayudó, con gente que te ayudó a crecer, pero yo he hecho muchos personajes históricos y he leído mucho sobre esos personajes, y algunos han estado más ligados a lo que yo pienso y otros han estado muy lejanos de lo que yo pienso. Y sin embargo, la curiosidad me llevó a leer muchas cosas de estos personajes, pero yo no puedo decir que cuanto más leas de un personaje histórico vas a hacerlo mejor, o cuanto más parecido seas vas a hacerlo mejor. No lo sé, claro. me parece que eso no es algo que se lea, eso no es algo que se diga, eso es algo que lo va corroborando uno con el tiempo. Lo que sí yo me doy cuenta a esta altura del campeonato es que son un montón los elementos que hacen que uno conforme un personaje. No es uno solo, no es uno solo leyendo y ensimismándose. Está en la fricción con el otro, está con la disidencia con el otro, está con lo que uno concuerde con el otro, está con el estilo en el que esté trabajando, está en cómo se conozca ese estilo. Son un montón de cosas. Es muy complejo, pero a su vez es fascinante. Sí, y fascinante escucharte también. La verdad que estamos disfrutando muchísimo esta charla, Luis, te agradecemos. Sabemos que prontito se nos va a cortar, así que bueno, la verdad es que queríamos agradecerte profundamente todos los alumnos, Sonia Aznaz, que es la directora y coordinadora de Cachala Quimera, ¿no? Que bueno, también estuvo con maestros como Bartiz, ¿no? Como vos también Claro. transitaste, ella es psicóloga y también discípula de Claudio Naranjo, así que bueno, en nuestra escuela vamos haciendo como un mix de cosas, ¿no? Porque cada uno también tiene su impronta. Agradecerle a los alumnos mucho que estuvieron ahí con nosotros participando y siguiendo esta charla y nada, mandando mensajes hermosos y sobre todo a Veo, vos, sí, Luis, que tuviste una sí. generosidad enorme, que no dudaste ni un minuto cuando te lo propusimos y que la verdad que eso, que es una clase abierta esta charla para mí, personalmente lo estoy disfrutando muchísimo, estoy muy feliz y muy agradecida y todos nosotros que formamos parte de esta escuela de Cachala Quimera, ¿no? Nuestra pequeña comunidad, nuestra pequeña casa, te queremos agradecer y mandarte todos nuestros abrazos y agradecimientos y admiración a tu trabajo y sobre todo a tu humildad con la cual vos lo compartís. Así que te queremos agradecer profundamente. Bueno, yo les agradezco a ustedes. También voy viendo acá la cantidad de cosas que han escrito. Me gustaría Sí, tenerlas. Yo creo que esto no se puede tener, sí, porque sí, bueno, me después parece vamos a que se buscar va la quedando. forma. Bueno, no importa. De todas maneras, más o menos las cosas que voy viendo acá han sido cosas de las que hemos ido hablando. Sí, Es charlando. mm, ¿podés compararte con Marlon? Me preguntan acá, ¿no? ¿Podés? Ah, no, me ponen podés compararte con Podés. Marlon.
Bueno, no, quiero decir, digo, veo acá un montón de cosas que han escrito, que son todas muy lindas, muy halagadoras. Hablan de Idiota que han visto, de películas que han visto. Sí, Bueno, yo también espero vieron acá Mar estar. de Noche, muchos también. Sí, veo también a mis compañeros de Facundo Cardosi, mi compañero de La Gesta Heroica, que no pudimos estrenar en el Cervantes, lamentablemente, con esto, Ah, bueno, con este momento que estamos pasando, pero la vamos a estrenar de alguna manera, no les quepa duda. También estaba Clara por ahí, que es compañera mía, Clara Sequel, Clara Sofía, Martín Mir. Vamos a estrenarla, seguro sí, que la vamos a estrenar en el Cervantes o donde sea, en la Gesta Heroica la vamos a estrenar. Y bueno, y ahí esperamos como estaremos todos todos juntos. que esto pase pronto y que toda esta experiencia nos haga un poco mejores. Yo creo que llegamos a un Sí, punto en donde algo de esto, este planeta nos empezó a demandar y ojalá que, bueno, que podamos tener esta charla en el estudio de ustedes, en Cachala Quimera, en sí, por vivo. favor. Ojalá que esto pueda ser, lo hago como una manifestación de deseo y que pueda ser lo más pronto que Mía se también, pueda. nuestra. Sí, así que bueno, ahí estaremos. El teatro se hace con el otro, es muy difícil estar vinculado a otra. Sí. Ay, se salió Luis, a ver, se cortó. Lo vuelvo a invitar para que pueda cerrar la charla con nosotros. A ver, Luis, ahí te busco. A ver, buscamos. A ver, Luis, ¿dónde estás? Ahí te vuelvo a invitar para que podamos cerrar juntos, como lo hicimos hasta ahora. A ver, ahí te vuelvo a invitar, Luis. Ahí está, ahí te volví a agregar. A ver, ahí Volví ahí, estamos. volví. Sí, ahí estás. No sabía qué ha pasado, pero bueno, un poco nos estábamos despidiendo. Yo no sé si esto tiene un tiempo o no, no sé cómo es Sí, el. se corta ahora en unos minutos, ya se corta lamentablemente, Bueno, pero la verdad hemos que hablado este lindo. espacio, sí, para mí fue un placer enorme para todos nosotros. Te vuelvo a agradecer, Luis. Ojalá y desde ya estás invitado a Cachala Quimera siempre, que Cachala Quimera sea tu casa también, ese es nuestro deseo, y ahí estaremos con todos nuestros alumnos viendo tu espectáculo también en el Cervantes. Muchas gracias, realmente muchas gracias. No, a vos por todo. Bueno, y muchas gracias a todos los que tuvieron por ahí, amigos, familiares, novios. Bueno, todos les agradecemos que hayan estado ahí. Así que nada, nos estamos viendo pronto. Nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao. Ahí está.